Bien, buenos días con todos. Ya he dado inicio a la grabación de esta presentación a cargo del grupo de la sede Hospital Hipólito Unanue para hablar sobre el tema del sistema de aislamiento y de resistencia microbiana. Entonces, lo dejo con el grupo expositor. Al final de la presentación haremos las preguntas respectivas, tanto de mi persona como del resto de participantes. Y obviamente, pues, si hubiese alguna pregunta que el grupo no pueda responder, yo haré la ampliación y la respuesta correcta, pues, necesaria para esa pregunta. Bien, entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a la presentación y dejamos al grupo expositor del Hipólito Unanue. Gracias. Buenos días, doctor y compañeros. Nuestro grupo le toca exponer sistemas de aislamiento y resistencia microbiana. En la primera parte vamos a hablar sobre los sistemas de aislamiento, su definición, sus características, el manejo del traslado del paciente, los tipos de aislamiento y las precauciones estándar. Empecemos con su definición. El aislamiento consiste en la separación de las personas infectadas de los huéspedes susceptibles durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, en ciertos espacios y bajo las condiciones en las cuales se puede evitar o limitar la transmisión del agente infeccioso. Para esto se va a considerar tres principios fundamentales, basados en las prácticas del aislamiento de pacientes con algún tipo de patología infecciosa transmisible. Lo que se debe considerar es conocer el objetivo del aislamiento del paciente, conocer el mecanismo de transmisión del agente infeccioso, prevenir los riesgos de transmisión de las infecciones entre un paciente y otro, y entre el paciente y el equipo de salud. Dentro de las características del modelo de aislamiento, se va a considerar la epidemiología de las infecciones, plantear precauciones adecuadas para las infecciones transmitidas por vía aérea, por gotas y contacto. Se debe utilizar nuevos términos para evitar la confusión con el control de la infección existente y los sistemas de aislamiento. Además, debemos considerar el reconocimiento de la importancia de todos los fluidos, secreciones y excreciones en la transmisión de patógenos intrahospitalarios. Hay que tener en cuenta en esto que van a existir precauciones estándar también, en cuál se va a basar en el uso, ¿no? Cuando se esté presente entre la sangre, los fluidos orgánicos, secreciones que contengan o no la sangre visible, la piel no intacta y las membranas y mucosas. Y también vamos a tener precauciones basadas en la transmisión, ¿no? Que en este grupo está diseñado para el cuidado de algunos pacientes específicos. Las precauciones que están basadas en la transmisión se van a aplicar a pacientes que tienen diagnóstico o sospecha de la infección por patógenos altamente transmisibles o por epidemiología importantes, en los cuales se necesitan medidas adicionales. Aquí vamos a presentar un cuadro sobre las principales medidas en el traslado intrahospitalario y las medidas en las unidades de traslado. En las medidas en traslado intrahospitalario, vamos a considerar en cuanto a las infecciones con riesgo de transmisión aérea. Se debe colocar al paciente una mascarilla quirúrgica, facilitar pañuelos o instruirle para que se tape, se pueda cubrir la boca al hablar o toser. Tapar adecuadamente las lesiones cutáneas y drenajes desde urgencias. Colocarle una bata si no se puede cubrir las lesiones con apósitos o que estén las zonas expuestas. El personal sanitario debe ponerse guantes durante el traslado. Respecto a las medidas en las unidades de traslado,
Se debe mantener las medidas preventivas del traslado mientras se atiende al paciente. Se pondrá en marcha el tipo de aislamiento según las órdenes de hospitalización. Se debe comunicar al responsable de la vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias ante cualquier dificultad en la aplicación de las medidas de aislamiento. Los servicios, unidades o áreas donde el paciente sea trasladado deben ser previamente informados, ¿no?, para dar prioridad y tomar las precauciones en la atención del mismo, con el objetivo de disminuir el riesgo de la transmisión de los microorganismos. Los pacientes también deben ser informados acerca de la forma de transmisión de la enfermedad para obtener colaboración de su parte. En cuanto al informe del acta, debe tener información sobre el germen, el tipo y tiempo de aislamiento, así como los cultivos solicitados y sus resultados, de forma que en el hospital receptor se pueda realizar el seguimiento del proceso, con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión de estos microorganismos. Respecto a los controles administrativos, debemos tener en cuenta en los aislamientos hospitalarios basados en dos medidas: la educación y la adherencia a las precauciones. En la educación se debe desarrollar un sistema que nos asegure la educación de los pacientes, el personal y los visitantes del hospital acerca del uso de las precauciones y su responsabilidad en la adherencia de las mismas. Respecto a la adherencia a las precauciones, se debe evaluar periódicamente la estructura, las adherencias a las recomendaciones, los niveles de exposición y la adquisición de las infecciones, además de usarlos para los hallazgos en las mejorías directas. A continuación va a explicar mi compañera sobre los tipos de aislamiento. Buenos días, doctor. Soy Melanie Torres. Con respecto a los tipos de aislamiento, vamos a tener 4. Aislamiento respiratorio, aislamiento estricto, aislamiento protector y aislamiento externo. Y a continuación vamos a hablar un poquito de cada uno de estos tipos de aislamiento. Siguiente, por favor. Con respecto al aislamiento respiratorio, este va a tener un objetivo que va a ser impedir la transmisión de microorganismos a través de partículas. Estas partículas van a ser menores de 5 micras, las cuales van a ser eliminadas por vía aérea y que pueden permanecer en el aire por suspensión durante largos periodos de tiempo. Con respecto a las patologías que podemos ver en este tipo de aislamiento respiratorio, tenemos las principales, que es la sarampión, meningitis meningocócica, parotiditis, rubiola, la tuberculosis pulmonar, que también es muy común en los hospitales, enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae tipo B, enfermedad invasiva por Streptococcus pneumoniae y otras infecciones respiratorias bacterianas, ¿no?, que son transmitidas por gotas de neumonía. Con respecto a las barreras que vamos a tener en este tipo de aislamiento, las principales van a ser utilizar mascarilla N95, también la bata, que va a ser obligatoria, y las personas que no tengan inmunidad para rubiola, varicela, zóster diseminado deben evitar entrar en la habitación. Siguiente. Ya está. Con respecto al aislamiento estricto, ese también va a tener un propósito que va a ser prevenir la diseminación de enfermedades altamente transmisibles y que producen enfermedades graves en personas inmunodeprimidas o inmunodepresores, ¿no? Esto también vamos a ver en varias patologías, como
neumonía por estreptococo de grupo A, rabia, peste neumónica, entre otros. Con respecto a las medidas de protección de aislamiento, al igual que las otras, van a necesitar una habitación individual que esté completamente protegido, con la puerta cerrada. El personal de salud debe usar gorro, mascarilla N95, debe tener un correcto lavado de manos antiséptico, usar bata, guantes, y todo esto debe usarse antes de entrar a donde el paciente está aislado, ¿no? Siguiente. Ok. ¿Cuál es? ¿En cuál estoy? ¿En estricto enteral? Creo que me equivoqué de día. Sí, te pasaste a aislamiento enteral. Te lo pongo en enteral, ¿ok? Sí. Con respecto a aislamiento enteral, este también va a tener un propósito, el cual es prevenir la transmisión de enfermedades entéricas a través de contacto directo o indirecto, con heces infectadas o con objetos que estén contaminados. Acá vamos a ver en las patologías que son la hepatitis viral, la fiebre tifoidea, la diarrea aguda con etiología infecciosa sospechada, en gastroenteritis por salmonela, que tengan hasta 3 cultivos negativos, cólera también, enfermedades parasitarias. Acá las medidas que vamos a tomar, igual que las otras, va a ser la habitación de lavado de manos correcto que debe tener cada persona de salud al entrar y al salir de la habitación, y bata y guantes y mascarilla que debe usar en todos los tipos de aislamiento, ¿no? Siguiente. Aislamiento protector. Ok. Bueno, acá por último el propósito de este tipo de aislamiento va a ser proteger a las personas que tienen una enfermedad que los inmunodeprime, igual que otros aislamientos. Acá vamos a ver las patologías como es la agranulocitosis, tumores extensas afectadas, pacientes que estén llevando radioterapia, quimioterapia o terapia esteroidea, también pacientes que presentan leucemia, linfomas, pacientes con neutropenia severa y en pacientes con dermatitis infectada testicular. Acá la protección que vamos a una habitación individual, es muy propenso a que contraiga otras enfermedades, la puerta debe estar totalmente cerrada, el personal de salud debe entrar con un correcto lavado de manos antes de entrar, y debe usar bata, guantes y la mascarilla, ¿no? N95. Es así que continuando con la explicación, vamos a hablar acerca de las precauciones que se tiene que tener para evitar la transmisión de diversos microorganismos, tanto de paciente a paciente, de médico a paciente o de paciente a médico. Es así que se aplica, como dice bien, este término que son las precauciones estándar, las cuales se mencionan que se tienen que aplicar a todos los pacientes independientemente de su diagnóstico, con la finalidad de minimizar el riesgo de transmisión de cualquier tipo de microorganismo, como mencioné, tanto del paciente al trabajador de salud, del trabajador de salud del paciente o de pacientes a pacientes. Estas medidas son medidas mucho más simples y más fáciles de aprender, y que se ha visto que van a disminuir en gran cantidad parte de las infecciones. Estas precauciones estándar van a derivar como
van a derivar porque van a ser medidas más simples de las precauciones universales, las cuales estas precauciones universales vienen a ser 4 pilares: el autocuidado, la universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. Entonces, ¿en qué puntos, en qué ítems se van a dividir estas precauciones estándares? ¿En qué van a consistir? Primero, el higiene de manos, muy importante. Segundo, el uso de equipo de protección personal. El uso de los guantes, protección facial, uso de delantal, batas por parte del personal médico. También el tercer punto viene a ser prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados. También un buen cuidado con respecto a la higiene respiratoria y que haya buenos hábitos al momento de estornudar o toser. Y por último, el manejo de equipos, desechos y ropas de pacientes. Desarrollando cada uno de estos ítems. Primero, el higiene de manos. Tiene que ser una práctica muy habitual y muy importante por parte tanto del médico, del personal médico, como del paciente. Hay dos maneras. Puede ser el lavado. Puede ser el lavado con agua y jabón o el uso de una solución antiséptica con jabón. Se estuvo preguntando a los médicos, al personal médico a nivel hospitalario, cuál de estas dos prácticas para ellos suele ser más sencilla, más fácil. Ellos mencionaron que la solución antiséptica con alcohol viene a ser mucho más fácil, corresponde a un procedimiento de menor tiempo y consideran que es excelente. Es además sencillo, simplemente necesitamos dispensador en gel alcohólico y hay ligeramente menor riesgo de contaminación a comparación del lavado de manos. Como vemos, según la Organización Mundial de Salud, con respecto al programa Safe Life, nos muestran tanto infografías de cómo es un desinfectado adecuado de manos y el procedimiento que lleva entre 20 a 30 segundos, y cómo es un adecuado lavado de manos, que este procedimiento lleva entre 40 a 60 segundos. Aquí vemos la diferencia de tiempo. Entonces, uno se pone a pensar, ¿cuál viene a ser el principal desafío que conlleva esta higiene de manos? En sí viene a ser la laxitud de la práctica, es decir, la manera muy floja o muy poca elaborada en la cual se realiza esta higiene de manos y no en sí con respecto al uso de los productos. Es así que también se mencionan indicaciones muy importantes en las cuales se tiene que dar el lavado de manos, en la higiene de manos. Esta se va a realizar antes y después de cualquier contacto directo con pacientes, entre pacientes, ya sea usando o no guantes, muy importante. Inmediatamente después de quitarse los guantes, a pesar de que se piense que hay una protección, de similar manera tenemos que lavarnos las manos para mayor seguridad. Antes de manipular un dispositivo invasivo, por supuesto para evitar contaminación de este. Después de tocar sangre, fluidos orgánicos, secreciones, excreciones, piel no indemne y elementos contaminados, a pesar de que se esté usando guantes. Muy importante recalcar este punto. A pesar del uso de guantes, igual he de lavarse las manos. Y también durante la atención a pacientes, al moverse de un sitio contaminado a uno no contaminado del mismo paciente. Recordar que al momento de usar la solución antiséptica es muy importante que las manos estén limpias a vista visible, es decir, no haya manchones de tierra, tal vez de tinte de lapicero, porque al momento de hacer uso de esta solución no va a haber una adecuada desinfección. Por lo tanto, si es que se ve la mano sucia a simple vista, lo recomendable es lavarse las manos y después hacer uso de la solución antiséptica. Otro punto importante también a entender con respecto a la higiene de manos viene a ser que los trabajadores de salud, ya que estamos en contacto directo con los pacientes, debemos tener las uñas cortadas y limpias, no debemos hacer uso de uñas postizas ni de esmaltes de uñas, ya que se ve que han tenido una relación con gran cantidad de transmisión de microorganismos a diversos pacientes. El siguiente punto viene a ser el uso de equipos de protección personal.
Como vimos, el uso de guantes, el uso de protección facial y el uso de batas y ropas protectoras. El uso de guantes. Este va a estar indicado si durante la atención se va a tocar material que sea potencialmente infeccioso, como puede ser la piel no intacta, las mucosas, fluidos corporales, secreciones, o si durante la atención al paciente es posiblemente que haya posiblemente contacto con estos materiales. Los guantes van a ser cambiados entre tareas y procedimientos, así sea en el mismo paciente, ya que hay que evitar tener un contacto infeccioso de alguna parte de este y con otra parte y evitar así la contaminación en el mismo paciente. Los guantes van a ser removidos después del uso, antes de tocar elementos o superficies no contaminadas, antes de irnos a otro paciente. Y muy importante, otra vez recalcando que hay que lavarse las manos inmediatamente después de quitarse los guantes. Si se va a realizar un procedimiento invasivo, es posible que se requiera guantes estériles. Y otra vez recalcar que el uso de guantes no va a reemplazar la higiene de manos. Por eso es importante, después de usar guantes frente a cualquier procedimiento, lavarse las manos. El uso de la protección facial. El uso simultáneo de la mascarilla tipo quirúrgica más la protección ocular, los antiparras. El uso de lentes ópticos no es suficiente como una protección ocular en el médico. Es decir, a pesar de que se use la mascarilla y la protección ocular, es muy importante que el médico use ambas. No es que piense que porque estoy usando lentes ópticos va a ser suficiente protección. No, hay posible riesgo de contaminación. El escudo facial transparente que protege desde los ojos hasta los mentón. Se menciona si se usan escudos faciales no se requiere el uso de la mascarilla ni de protección ocular. Es decir, simplemente utilizaríamos la mascarilla facial para hacer visitas tanto a áreas infecciosas en el medio hospital. Ya no es necesario el uso de la mascarilla de la mascarilla facial. Pero con esto de la pandemia, un poco averiguando, varios estudios, varios médicos han recomendado tanto el uso de la mascarilla como el protector facial, ya que si bien se ve esta mascarilla cubre cierta parte de lo que corresponde a los ojos, nariz, boca, llega hasta más abajo del mentón y esta parte de la oreja, igual no es suficiente prevención para personas con sospecha de coronavirus. Por eso es importante por parte del personal médico uso de ambos equipos, tanto el protector facial como la mascarilla. Y también a algunos pacientes que tienen secreciones respiratorias, que han sido sometidos a procedimientos estériles y pueden estar inmunodeprimidos, deben hacer uso de mascarillas tanto dentro del hospital para evitar así la transmisión de estos microorganismos. Y por supuesto el uso de las batas y ropas protectoras. Muy importante retirar el delantal después de remover los guantes o en el mismo momento. Y otra vez recalcando el primer punto, la higiene de manos después de remover estos artículos. El tercer ítem, prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados. Se menciona que en ningún momento se va a apuntar la parte del cuerpo operador u otro miembro del equipo de salud con el artículo cortopunzante, agujas, bisturí. Ejemplo de ello se ve cuando trasladan las agujas, las jeringas, o cuando intentan reencapuchar después de haber hecho un procedimiento en un paciente y se terminan pinchando tanto enfermeras como médicos. Y se menciona que este tipo de prácticas deben ser erradicadas porque, como vemos, puede haber una gran transmisión de diversos microorganismos. Y es así que se hace uso de estos tipos de basureros, de desechos, donde vemos que se puede simplemente tirar la aguja, tirar los objetos punzocortantes, viendo que va a haber prevención porque no van a poder traspasar estos desechos. Y después los artículos cortopunzantes deben ser eliminados inmediatamente después de usarlos, como vemos en este tipo de recipiente impermeable, que se encuentren más próximos al lugar de evaluación. El cuarto ítem, higiene respiratoria y buenos hábitos al toser y estornudar. Los trabajadores de salud y pacientes
Deben cubrir su boca y nariz con un pañuelo desechable tanto al toser o estornudar e inmediatamente desechar el pañuelo y lavarse las manos. O también al momento de toser o estornudar, recomendable hacerlo con el pliegue del codo o en el antebrazo. Y también, otra vez recalcando el punto importante, la higiene de manos después de toser, estornudar, hacer manipularse la boca o la nariz, con pañuelos o con la propia mano. Y el último punto de prevención estándar tenemos a los manejos de equipos y desechos y ropa de los pacientes. Muy importante la limpieza ambiental, tanto limpieza seca como limpieza húmeda. Es muy importante limpiar regularmente las superficies sucias o tocadas con frecuencia tras los procedimientos o los productos de rutina. Es importante también el lavado de utensilios para comer, porque estos son los que están más expuestos tanto a fluidos bucales de los pacientes como de los médicos. Entonces, muy importante lavar adecuadamente, uso de agua, detergente y usar guantes también para evitar la contaminación del propio personal. El lavado de la ropa sucia y lavandería, como vemos aquí en esta imagen, vemos al personal que está cuidado, protegido para evitar contaminación. Para lavar se usan procedimientos de rutina como el uso de agua caliente y detergente y la protección así en general del personal. Y también con respecto a la prevención para evitar la transmisión de estos microorganismos, es muy importante también tener en consideración estos otros 3 puntos. El aislamiento de los pacientes, tenerlos resguardados para evitar contaminación, tanto contaminación a nivel intrahospitalario. También el personal médico tiene que acercarse a ellos de una manera adecuada, protegidos, con guantes, mascarillas, con las batas, para evitar así la transmisión de estos a nivel fuera de la habitación. Importante también que el personal médico, enfermeras, todos que se encuentren allí tengan una adecuada técnica aséptica, tengan conocimiento de los procedimientos y las actividades que se deben de llevar para así disminuir al mínimo la contaminación microbiana. Y también conocer los procedimientos de esterilización y desinfección de los materiales de los objetos que se utilicen a nivel intrahospitalario. Bueno, continuando con la exposición en cuanto a resistencia microbiana, tenemos como definición que la resistencia microbiana es un recurso de supervivencia que va a presentarse en un microorganismo contra uno o más antimicrobianos a través de mecanismos que van a disminuir la capacidad microbicida o inhibitoria que van a poseer dichos fármacos. Tenemos que el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno natural de los microorganismos que se acelera por la presión selectiva ocasionada por el uso irracional de agentes antimicrobianos en los seres humanos y en animales. Tenemos que en la práctica la resistencia se determina mediante pruebas in vitro que determinan la medida de la actividad del fármaco, es decir, la concentración inhibitoria mínima. Entonces tenemos que las cepas pueden ser reportadas como sensibles, intermedias o resistentes dependiendo del punto de corte de la concentración inhibitoria mínima, que es determinada para cada tipo de microorganismos. Así tenemos que en cepas reportadas como intermedias o indeterminadas, el efecto antimicrobiano va a ser incierto, y para las cepas que son reportadas como resistentes, la probabilidad en el fracaso terapéutico va a ser muy alto. Así tenemos que el fenómeno de la resistencia viene creciendo a una velocidad que la investigación de nuevos fármacos y estrategias de prevención aún no puede alcanzar. Luego tenemos las formas de resistencia, en el cual tenemos una resistencia intrínseca, que va a ser la característica inherente de un microorganismo que va a resultar en la falta de la actividad de cierta clase de antimicrobiano. Para eso tenemos factores como que el microorganismo carece del objetivo o target por la acción del antimicrobiano.
Es decir, tenemos que la modificación del blanco se va a producir a través de mutaciones en los genes diana, tales como la alteración de la girasa o las topoisomerasas, que para generar la resistencia contra las fluoroquinolonas. Luego tenemos la incapacidad del fármaco para ingresar al microorganismo. En esto tenemos que la restricción del acceso del destino de las drogas puede ocurrir por alteraciones en la permeabilidad de la membrana para disminuir la entrada del antibiótico, por la inhabilitación de canales de porina, formación de bombas de expulsión o el flujo, o por mecanismos de atrapamiento del agente antimicrobiano antes de llegar al punto de acción. Y tenemos la presencia de enzimas bacterianas que van a inactivar el fármaco. Acá vamos a tener que las clases importantes de enzimas de inactivación son las llamadas beta-lactamasas de bacterias gram positivas y gram negativas, y las enzimas modificadores de aminoglucósidos. Tenemos, por ejemplo, los ejemplos como la vancomicina, la teicoplanina y otros glucopéptidos que no pueden penetrar la membrana externa de las bacterias gram negativas para alcanzar su objetivo. En la resistencia circunstancial vamos a ver que se va a reflejar la disparidad entre las respuestas in vitro e in vivo, y significa que el antibiótico que se muestra activo in vitro no puede ser clínicamente o no es clínicamente eficaz debido a la falta de penetración por parte del fármaco en los lugares protegidos, por ejemplo, como el líquido cefalorraquídeo, o la inactividad del fármaco por un pH bajo o un ambiente anaerobio. Y tenemos la resistencia adquirida, que va a ser una consecuencia natural de microorganismos genéticamente adaptables que van a responder a una presión selectiva de los agentes antimicrobianos. Y tenemos que otros rasgos de resistencia van a ser complejos y pueden implicar múltiples alteraciones en una variedad de genes y fenotipos bacterianos, tales como la restricción del estafilococo a la meticilina. Luego tenemos, en cuanto a eso tenemos, en cuanto a la resistencia a las bacterias gram positivo, vamos a tener, por ejemplo, que la resistencia a la meticilina por estafilococos aureus va a estar mediada por el gen MECA, el cual va a codificar una proteína ligadora a la penicilina, conocida como PBP, con muy baja afinidad por casi todos los betalactámicos, generando una resistencia contra la familia de los antibióticos betalactámicos. Luego tenemos que la vancomicina y la linezolida son agentes de elección contra Staphylococcus aureus, meticilina resistentes, o conocido como SAM. Sin embargo, el intercambio de la resistencia PAN-A a partir de los enterococos hacia los Staphylococcus aureus ha dado lugar a una emergencia en los Staphylococcus aureus vancomicina resistente. Tenemos igual modo que para la rifampicina el mecanismo de resistencia de Staphylococcus aureus es la mutación del gen RPOB, que conduce a una producción de ARN polimerasa con baja afinidad por la rifampicina y otras rifampicinas. Y esta resistencia se produce fácilmente por la monoterapia con la rifampicina, razón por la cual este fármaco se debe utilizar en una terapia de combinación con otros fármacos. Luego tenemos que la resistencia de Staphylococcus aureus a las fluoroquinolonas va a estar mediados por mutaciones en ciertas subunidades de la topoisomerasa 4 y de la ADN girasa, y además la resistencia puede ser conferida por una bomba de flujo. Perdón, acá. Y tenemos que el mecanismo más común de una resistencia de Staphylococcus aureus a la linezolida es la mutación en el sitio del destino
23SARN, y también se describe un mecanismo de resistencia de tipo no mutacional que va a implicar la adquisición de un gen de resistencia natural al cloramfenicol. Cabe destacar que las infecciones nosocomiales de las unidades de cuidados intensivos por Staphylococcus aureus fueron ocasionados por los Staphylococcus aureus penicilino resistentes. Así, por ejemplo, hay un reporte global de la Organización Mundial de la Salud del 2014 que informó que la tasa de aislamiento por Staphylococcus aureus meticilino resistentes es mayor del 20% en la mayoría de países, con unas cifras altas, por ejemplo, hay un 76% en Uruguay, un 84% en Perú e Irak y un 90% en Chile. Luego tenemos la resistencia del neumococo a los betalactámicos, que se debe a la alteración de la proteína ligada a la penicilina, de otros neumococos o de los estreptococos de la vía oral. Tenemos que la resistencia se va a clasificar en niveles intermedios y altos, y el nivel alto no se puede superar mediante el aumento de la dosis del antibiótico, y esto va a llevar a un fracaso terapéutico, sobre todo en el manejo de la meningitis. Y la resistencia de alto nivel a penicilina involucra a todas las penicilinas y a las cefalosporinas de primera y segunda generación. En cuanto a los estreptococos piógenes, vamos a tener que va a presentar una resistencia a los macrólidos por demetilación inducible o constitutiva de la metilasa, que va a actuar sobre la subunidad 23S ribosomal. Y vamos también a encontrar que va a haber una resistencia del estreptococo beta hemolítico a la eritromicina, y también una resistencia a las tetraciclinas. En Staphylococcus pyogenes también vamos a ver que se sigue presentando una alta sensibilidad in vitro a la penicilina, y se va a observar un fracaso terapéutico con ese antibiótico cuando se trata de erradicar el estreptococo del grupo A en pacientes con faringoamigdalitis, debido a que la penicilina no va a atravesar con facilidad la membrana celular del epitelio respiratorio, y la bacteria sí la va a poder traspasar con facilidad, ¿no? Y en cuanto a los enterococos, han desarrollado una resistencia contra las penicilinas mediante la producción de beta-lactamasa y una alteración en la proteína ligada a la penicilina contra los glucopéptidos, y esto se va a dar mediante la alteración del target de acción, o sea, de la diana, contra los aminoglucósidos, contra la linesolida y contra la daptomicina mediante una modificación en la membrana bacteriana. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver la resistencia a las bacterias gram negativos. Bueno, característicamente la resistencia a los compuestos beta-lactámicos y aminoglicósidos va a ser explicada por mecanismos enzimáticos que van a facilitar la degradación de estos antibióticos, los cuales son los beta-lactamasas y las enzimas modificantes. En cuanto a las beta-lactamasas, van a constituir un grupo de enzimas que van a tener la capacidad de hidrolizar uno o más compuestos beta-lactámicos. Varios estudios han permitido agrupar las beta-lactamasas en 4 grupos moleculares de la A a la D, pero 2 de esos grupos, que es la A y la C, son prevalentes en bacilos gram negativos comunitarios o nosocomiales. En general, estos grupos A y C difieren en la ubicación de sus genes, ¿no? Cromosomal versus plasmidial. Las beta-lactamasas del grupo A se van a asociar típicamente a la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis y Neisseria gonorrhoeae. Y generalmente sus genes residen en plasmidios. El incremento en el espectro sobre los beta-lactámicos va a ocurrir por mutaciones adicionales sobre el sitio activo de la enzima, que mejoran la actividad de la enzima y no su cantidad. Quiere decir un cambio cualitativo.
Al menos 2 grandes líneas evolutivas de estas enzimas se han descrito y corresponden a las enzimas de los grupos TEM y SHB. Las cepas comunitarias de estas especies que poseen estas enzimas van a presentar resistencia a la ampicilina y a la amoxicilina y algunas cefalosporinas de primera generación. Portan en general las enzimas TEM1, TEM2 o SHB1. La presión selectiva en los hospitales ha permitido la generación de líneas evolutivas de estas enzimas hacia variantes de mayor espectro con mutaciones adicionales en el sitio activo, más conocidas como las betalactamasas de espectro extendido, ¿no? Son las BLE, los cuales van a permitir la aparición de resistencia a cefalosporinas de segunda y tercera generación. En cuanto a las betalactamasas del grupo C, son inducibles por diferentes betalactámicos, como la ampicilina, la amoxicilina y algunas cefalosporinas, lo que permite la aparición de resistencia hacia estos compuestos. Mutaciones en genes regulatorios de esta enzima van a permitir una represión y la síntesis en ausencia de inducción, que van a verse típicamente en hospitales, con la aparición de cepas hiperproductoras en las especies portadoras de estas enzimas. Las cantidades sintetizadas van a permitir una resistencia ante cefalosporinas de cualquier generación y estas cepas solo permanecen susceptibles a los carbapenems. Las especies características asociadas a este patrón van a corresponder a la Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp, Citrobacter freundii y el Serratia sp. El fenómeno de hiperproducción se puede reconocer fácilmente porque el aislado parece resistente a las cefalosporinas de tercera generación en el antibiograma. Por ejemplo, tenemos a la resistencia de Haemophilus influenzae a las aminopecilinas, que son la ampicilina y la amoxicilina, y se debe más que todo a la producción de las betalactamasas. Pero la sensibilidad antibiótica se eleva hasta un 95% cuando se utiliza un betalactámico asociado a un inhibidor de betalactamasa. La Moraxella catarrhalis presenta también resistencia contra las aminopenicilinas por acción de las betalactamasas, pero es sensible a las cefalosporinas de segunda y tercera generación, también a los macrólidos, al trimetoprina, sulfametaxol, y a la amoxicilina ácido clavulánico. En cuanto a las resistencias a las drogas antituberculosas, bueno, sabemos que la tuberculosis va a constituir una de las causas más frecuentes de mortalidad en el mundo. Su tratamiento va a ser largo y va a requerir el uso simultáneo de varias drogas. Sin embargo, no está libre del fenómeno de resistencia y de la multiresistencia. Por ejemplo, tenemos a la rifampicina, el cual es un inhibidor de la subunidad beta de la ARN polimerasa de células procariotas, incluido el Mycobacterium tuberculosis. La resistencia a esta droga está principalmente mediada por mutaciones agrupadas en una región del gen RPV. La isoniazida es una prodroga que se va a activar por la catalasa peroxidasa CATG, y la resistencia se produce por mutaciones en CATG, lo que va a conferir un alto nivel de resistencia. Otras mutaciones involucradas en la resistencia a la isoniazida van a afectar al gen NDH, que codifica para la NADH deshidrogenasa. La piracinamida va a ser transformada por la piracinamidasa a su principio activo, el cual es el ácido piracinoico. Y bueno, va a generar un pH ácido intrabacteriano que va a afectar a la micobacteria. La piracinamidasa va a ser codificada por el gen PNCA y las mutaciones en este gen van a explicar la resistencia a esta droga. El mecanismo de acción de la streptomicina se basa en su unión al ARN ribosomal, con lo cual inhibe la síntesis proteica de la micobacteria. La síntesis de este fármaco se va a asociar con mutaciones en los genes RPSL y RRS. La resistencia al etambutol se va a producir por mutaciones en los genes MBA, MBB y MBC, relacionados con la síntesis de la pared celular y con lo cual
va a disminuir la permeabilidad para el ingreso de la droga. Las cepas resistentes a la rifampicina y a las isoniazidas son definidas como tuberculosis multiresistente. Mientras que las resistentes a la rifampicina, isoniazida, una fluoroquinolona y un aminoglucósido son consideradas como extremadamente resistentes. En el Perú, en los últimos 4 años se han reportado más de 1.500 pacientes con tuberculosis multiresistente y alrededor de 80 pacientes con tuberculosis extremadamente resistentes por año. En cuanto a la resistencia a los antifúngicos, bueno, los mecanismos de resistencia antifúngica pueden ser intrínseca o innata, primaria o secundaria adquirida. En cuanto a la intrínseca o innata, en la cual todas las cepas de una especie son resistentes a un antifúngico específico, por ejemplo, la Candida krusei, el fluconazol. En la primaria, que va a ser mediante la aparición espontánea de cepas resistentes en especies normalmente sensibles sin contacto previo con el antifúngico. Por ejemplo, el Candida albicans, el 5-fluorocistosina. Y el secundario adquirida es desarrollada después de la exposición a los antifúngicos, debido a alteraciones ya sea genotípicas o fenotípicas, ¿no? Por ejemplo, el Candida albicans y 5-fluorocitosina y fluconazol. La resistencia adquirida de Candida spp a las equinocandinas va a ser típicamente mediada por mutaciones en los genes FKS que codifican para la subunidad mayor del enzima blanco de estos antifúngicos. En los hongos filamentosos como el Aspergillus spp, la resistencia a los azoles está asociada a mutaciones del gen CYP51A, mientras que la resistencia a las equinocandinas se asocia a mutaciones en el gen FKS1. La resistencia a los polienos como la anfotericina B se va a describir en levaduras y hongos filamentosos, pero los mecanismos que subyacen a la misma aún no tienen una completa explicación. En cuanto a las levaduras, la mutación de la enzima C5,6-esterol desaturasa va a ser implicada en la síntesis del ergosterol y va a conferir una resistencia moderada a la anfotericina B. Sin embargo, esta mutación siempre se acompaña de mutaciones del gen ERG11, lo que implica la existencia de resistencia cruzada a la anfotericina B y a los azoles. Buenos días. Bueno, yo voy a continuar con la exposición, lo que es la resistencia a antimaláricos. En sí, la resistencia a antimaláricos, no existe en sí una prueba de laboratorio simple para poder identificar lo que es la drogoresistencia en malaria. Y de ahí viene que la OMS va a definir la resistencia a los antimaláricos como una capacidad de una cepa del parásito para poder, sea sobrevivir o multiplicarse, a pesar ya de una administración de un fármaco antimalárico, sea en dosis iguales o superiores a lo que generalmente se recomienda, ¿no? Entonces, puede ocurrir resistencia cruzada entre drogas de la misma familia o entre aquellos que comparten el mismo modo de acción. Entonces, en sí, la resistencia se desarrolla en 2 fases, en una fase inicial o un evento genético, que en sí ocurre, que produce algunos casos, que produce en casos del parásito, sea resistente, o sea, una mutación nueva. Entonces, este tipo de acontecimiento genético va a ser de manera espontánea y muy rara. Entonces, en algunos otros casos, bueno, en un evento genético, puede ser suficiente para lo que es conferir una resistencia a lo que es los medicamentos.
Entonces, y en otros casos va a generar múltiples eventos independientes, o sea, pueden ser necesarios para poder producir una cepa de parásito resistente. Y la segunda fase es la fase de selección, donde se van a seleccionar los parásitos resistentes y comienzan a multiplicarse. Entonces, lo cual va a implicar lo que es la pérdida de sensibilidad del tratamiento. Entonces, los pacientes no inmunes, muy infectados, que reciben ya las cantidades en sí inadecuadas de una droga antimalárica, se encuentran en un alto riesgo de resistencia del novo. Entonces, la propagación de esta resistencia es mayor por el uso de fármacos que se eliminan lentamente por el cuerpo. Entonces, vamos a mencionar esos fármacos en sí. Va a ser la cloroquina, la mefloquina o la piperaquina, que en sí con ellos se evita la infección por los parásitos susceptibles, pero a la vez permiten lo que es la infección por parásitos resistentes. Entonces, la emergencia de la malaria resistente a la cloroquina desde hace 1980 en África se relaciona con un incremento de hospitalizados, mortalidad, casos de anemia, incremento a la tasa de transmisión, y posteriormente, en la década de 1990, se han reportado los primeros casos de Plasmodium falciparum resistente a lo que es amodiaquina y a la sulfadoxina y pirimetamina, que en sí drogas que actualmente se utilizan para una terapia combinada basada en la artemisinina. Entonces, continuando con la resistencia a la quinina, entonces parece deberse a una mutación del gen del Plasmodium falciparum multidroga resistente, y sobre todo a su sobreexposición del homólogo, ¿no? En sí, que es la afectación del gen del Plasmodium falciparum multidroga resistente del gen 1. Entonces, este es resistente a lo que es este en sí es la mutación puntuales de lo que es este gen, y también están implicadas en la disminución de la sensibilidad de lo que es la quinina. Bueno, la resistencia a la artemisinina se sospecha en sí de la Plasmodium falciparum resistente a la artemisinina cuando un 10% más de los pacientes que recibieron el tratamiento con la terapia combinada basada en este fármaco tienen parásitos detectables en el tercer día después de ya iniciar el tratamiento, y cuando la semivida de aclaramiento parasitario es igual o mayor de 5 horas tras iniciar ese tratamiento, ¿no? Ese tratamiento puede ser la terapia combinada o en sí como en monoterapia, o sea, solamente la artemisinina. Y en sí se confirma que la resistencia de este fármaco cuando se registran mutaciones en el gen PF3D7 del cromosoma 13 del Plasmodium falciparum, y que codifica en sí la proteína KERCH13. Bueno, y la resistencia a la sulfadoxina y pirimetamina, que en sí ambos un fármaco se encuentra, como está en la foto, Falcidar. Esta vez, bueno, esta fue descrita por primera vez en la década de 1970. Normalmente fue descrita en Asia y América del Sur, que fue extendida hasta África, ya eso fue en el 1980, y en sí se debe a mutaciones de lo que es el dihidrofolato reductasa, y en sí implica la síntesis de los folatos parasitarios, ¿no? Y por último, la resistencia a lo que es atovaquona proguanil, en sí es causada por el gen del el PFCTB, que va a sintetizar en sí el citocromo B. Bueno, continuaré con la resistencia a los antimaláricos.
Bueno, en sí, la resistencia a los, antivirales, disculpe. Resistencia a antivirales, el mayor impacto sanitario de resistencia a los antivirales, en sí se ha observado en dos enfermedades, en la enfermedad de la influenza y del VIH. Para esto empezaré con la resistencia del VIH a los antirretrovirales, que en sí es fuertemente asociado con el fracaso para poder lograr una supresión a lo que es la replicación viral y por lo tanto mayormente hay un riesgo de progresión a la enfermedad. Entonces se han recogido datos del 2004 a 2010 en Países Bajos medios que sus ingresos en sí mostraron el aumento de niveles de lo que es la transmisión de resistencia antirretrovirales antes de iniciar en sí ya el tratamiento. Y con respecto a la influencia, bueno, durante los últimos 10 años, los medicamentos antivirales en sí se han convertido en un elemento bastante importante para el tratamiento de esta influencia, sea endémica o pandémica. Pero en sí la resistencia generalizada a los andamantanos en virus de influencia circulantes de tipo A, o sea, tipo A, H1N1 y la H3N2, tienen en los inhibidores de la neuraminidasa como los agentes antivirales recomendados para lo que es la prevención y el tratamiento de la influenza. Entonces también se ha visto que aunque la frecuencia de resistencia a un fármaco que se llama oseltamivir en los virus circulantes de la influenza tipo A H1N1 es baja de 1 a 2%, entonces la aparición rápida y propagación mundial de esta resistencia a este fármaco se ha visto desde el 2007. Entonces, para los antiguos virus estacionales como el H1N1, en sí han incrementado una necesidad continua, ¿no? De vigilancia global para esta resistencia antiviral. Entonces, en sí un cambio genético particular, conocido como una mutación del H275Y, va a conferir en sí una resistencia a este fármaco, oseltamivir, en los virus de la influencia H1N1. Esto fue descrito en el 2009 y así posteriormente hay situaciones que evitan que este fármaco inhiba la actividad del sodio y permita que este virus mutado se disemine entre células sanas y como resultado en sí no va a causar efectos que han sido deseados. Y entonces en el 2017 sí se consideraba el 100% de virus de la influencia A, de H3N2 y la de B, que son susceptibles a este fármaco, al oseltamivir, y no solamente este, sino también al zanamivir y al peramivir. Bueno, como prevención, en sí, la mejor estrategia contra la aparición de microorganismos resistentes es el uso racional de antimicrobianos. Y en sí, la decisión de prescribir un antimicrobiano en forma empírica debe sustentarse el juicio clínico adecuado frente a este proceso infeccioso bacteriano. Entonces, siempre que tenga presente lo siguiente, ¿no? Si más del 90% de los procesos infecciosos respiratorios altos de la comunidad, sea resfrío, rinofaringitis, faringitis aguda, sinusitis aguda, son de origen viral, sin embargo, muchas veces se prescriben antibióticos e incluso es más de los 50% de casos que suceden, ¿no? Entonces, la mejor estrategia contra la aparición de microorganismos resistentes es el uso racional de los antimicrobianos, y en sí la decisión de prescribir un antimicrobiano en forma empírica debe sustentarse, ¿no?, a este juicio. Entonces, muchas lesiones de piel diagnosticadas como celulitis no lo reciben, no reciben los antibióticos de manera, reciben este antibiótico de manera errónea. Entonces, antes de eso debemos estar seguros de no estar frente a otras lesiones como eczema, por estasitis venoso, eritema nodoso, urticaria localizada o de contacto, reacciones a la picadura de insectos, entre otras lesiones eritematosas que pueden surgir, ¿no?, en una supuesta celulitis.
Entonces, evitar lo que es el uso indiscriminado de los antibióticos de amplio espectro, sobre todo los que tienen una actividad antipseudomonas como fluoroquinolonas, las ceftazidimina, los carbapenemidos y aminoglucósidos. Entonces, la profilaxis antibiótica debe efectuarse de manera racional y sujeta a varias guías vigentes, ¿no? Y para esto vamos a tener lo que son medidas no farmacológicas para evitar la resistencia y medidas farmacológicas. Bueno, en las medidas no farmacológicas para evitar la resistencia, vamos a tener como primero un monitoreo del uso de antimicrobianos y la resistencia bacteriana a los mismos. También mejorar el diagnóstico bacteriológico, y para ello es necesario el uso de nuevas técnicas y metodologías y contar con un control de calidad de laboratorios. Otro va a ser el sustento clínico y microbiológico, presuntivo o definitivos, adecuados antes de instaurar y modificar o sustentar la terapia antimicrobiana, sea como monoterapia o combinadas. Bueno, el uso racional de cultivos, pruebas serológicas, marcadores como procalcitonina, proteína C reactiva y entre otros. También será la educación continua sobre el uso adecuado de antimicrobianos y la práctica de medidas de bioseguridad, las medidas especiales de la asepsia, antisepsia, uso adecuado de barreras y lavado de manos, en sí evitan lo que es la transmisión horizontal de microorganismos. También tendremos el uso racional de catéteres, venoso, urinario, endotraqueal y otros dispositivos invasivos debido a que generan una flora colonizadora con mayor riesgo de presentar resistencia frente a una exposición antibiótica. Y bueno, también utilizar lo que es las guías validadas por el manejo de enfermedades infecciosas y la profilaxis antibiótica. También la prevención de infecciones es una medida eficaz para utilizar menos antibióticos, y de ahí viene la importancia de lo que es la vacunación, las medidas de higiene sanitarias y la aplicación de formas técnicas para el control de infecciones, ¿no? Y por último sería fortalecer el sistema de salud y sus estrategias de vigilancia. Y como medida farmacológica, bueno, en sí es posible indicar antibióticos de espectro reducido que sean eficaces contra un agente patógeno, sospechando y por el tiempo que sea necesario. La combinación de antimicrobianos para aumentar la eficacia clínica se va a recomendar frente a bacterias con características de resistencia y en infecciones graves de etiología bacteriana mixta. Entonces, según la respuesta clínica y el aislamiento microbiológico, puede cambiarse a la monoterapia. Y la terapia antimicrobiana combinada es requerida solo en patologías como las sepsis graves, en pacientes inmunodeprimidos o con sospecha de etiología mixta o multiresistente bacteriana, tales como la tuberculosis y brucelosis. También será optimizar lo que es la selección y la duración de la terapia antimicrobiana empírica y utilizar la estrategia de desescalamiento según la evolución clínica preferente y microbiológica del paciente, y restringir el uso de antibióticos con la actividad de antipseudomonas, ¿no? Lo otro será conocer y evaluar las dosis de concentraciones de antimicrobianos, o sea, parámetros farmacocinéticos y su relación, ¿no?, con el parámetro farmacocinético, y este concepto en sí es fundamental para poder asegurar la dosis seleccionada en la relación y va a ser quien sí adecuar y garantizar la eficacia de los antimicrobianos desde sus primeras fases. Y también recordar que siempre el uso de antibióticos correcto en la dosis y las vías correctas durante el tiempo correcto se debe añadir, ya que en el paciente correcto, a fin de un uso racional del antibiótico y no un uso indiscriminado. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bien, gracias por la presentación. Mientras que el resto de los participantes va de alguna manera preparando sus preguntas, vamos a hacer algunos comentarios y haremos algunas preguntas al grupo de presentadores.
Para el grupo de presentadores, para la primera parte que corresponde a medida de aislamiento y bioseguridad, no sé si lo mencionaron, me parece que no. En todo caso, podrían ampliar a lo que es el principio de universalidad. ¿En qué consiste ese principio, por favor, en lo que corresponde a bioseguridad? Sí, doctor. Esto se considera a todo paciente como potencialmente infectado, tanto por sus fluidos corporales y todo elemento que esté en contacto con los mismos. Se consideran contaminantes. Perfecto. Eso es lo correcto. En realidad, cuando hablamos de bioseguridad, uno dirá que por el diagnóstico de ingreso uno va a tomar precauciones de, digamos, en cuanto a prevención de transmisión de infecciones nosocomiales, de acuerdo al diagnóstico de ingreso, y eso no es correcto. Por ejemplo, el que un paciente venga con un abdomen agudo quirúrgico y otro paciente que venga por un infarto agudo de miocardio, a pesar de ser diagnósticos completamente distintos, el riesgo potencial de que sean portadores de algún germen que pueda originar alguna infección se da en ambos casos, así que el diagnóstico acá no tiene nada que ver. Por eso el principio de universalidad es que todo paciente que se hospitaliza debe ser considerado potencialmente infectado y por lo tanto las medidas estándar de prevención, de precaución que bien ha mencionado el grupo, se deben aplicar en todos los casos, al margen del diagnóstico de fondo por el cual vino el paciente. Igual, si un paciente es seropositivo para el VIH y el otro tiene una infección urinaria, igual las medidas son simultáneas para todos. Por eso es que, por ejemplo, cuando entran a hacer las operaciones, a veces mencionan que por tener VIH se pone doble guante el cirujano, pide más medidas de protección, pero realmente no tiene ningún sentido porque las medidas son exactamente iguales para todos. A diferencia de, pues, o sea, otro tipo de procesos mucho más severos, como el tema de COVID, cuando recién apareció no había las vacunas, obviamente las medidas eran mucho mayores de prevención en el contexto de que no hay inmunidad. Pero en general las medidas digamos, las precauciones estándar que se usan para prevenir infecciones se aplican en todos los casos, en todos los pacientes al margen del diagnóstico de fondo. Eso tengámoslo claro. Bien, no sé si los participantes tienen alguna pregunta, por favor, al grupo expositor, para poderlo aclarar en este momento. Sería importante que participen. Pueden levantar la mano y pueden encender su micro. ¿Nadie? Bueno, mientras que se van animando, con la segunda parte en lo que responde a resistencia microbiana, que es muy amplio, en realidad el grupo lo ha resumido muy bien, porque hablar de resistencia microbiana es hacer un curso completo. En realidad, en la especialidad nosotros hacemos cursos de resistencia y realmente son bastante amplios que no se pueden resumir en una sola presentación, porque lo que han hablado ahí de resistencia para gran positivo, gran negativo, hongos, virus, parásitos, etcétera, es realmente mucho más amplio. Nosotros lo vemos con más detalle cada uno de ellos y realmente es preocupante porque las tasas de resistencia a todo nivel, sobre todo en bacterias, es bastante severo, a tal punto que ya hay cepas, lo que llamamos cepas XDR, que son extremadamente resistentes y que no tenemos tratamientos específicos, digamos, muy eficaces contra este grupo de gérmenes. Eso es lo importante que hay que reconocer. Entonces, realmente eso hay que tenerlo claro, porque digamos, el futuro cercano con respecto al tema de la resistencia microbiana es bastante sombría. La OMS había pronosticado que para el año 2050 la primera causa de muerte va a ser por infecciones por gérmenes multiresistentes. Y realmente con las últimas intervenciones en cuanto al manejo de antibióticos en la pandemia de COVID, probablemente ese pronóstico se adelante unos años más, porque ha habido un abuso exorbitante de antibióticos en la pandemia de COVID-19. Todos sabemos que eso es un virus, sin embargo, prácticamente 95 de 100 pacientes que manejaron COVID en nivel ambulatorio utilizaron antibióticos en un momento de la pandemia. Primero fue acitromicina, después fueron variando al levofloxacino, amoxiclavulánico, ¿sí? Incluso ya algunos colegas llegaron a usar a nivel ambulatorio
meropenem con vancomicina. Y realmente eso es una tremenda exageración y realmente ese uso inadecuado y excesivo de antibióticos va a hacer que la resistencia se acelere y que ese 2050 que parece tan lejano de repente va a ser antes la primera causa de muerte de estos gérmenes multiresistentes. Y otro problema principal es que lamentablemente esta resistencia está aumentando casi exponencialmente, es tan intenso, tan rápido y sin embargo no están apareciendo nuevos antibióticos. Si usted me dirá, pero hay doripenem, hay telavancina, oritavancina, pero realmente esos antibióticos son miembros de grupos o familias de antibióticos ya conocidos, de carbapenem, de nuevos glicopéptidos, y realmente las bacterias ya tienen en su cassette de memoria algunas mutaciones que son de resistencia, y entonces cuando aparecen nuevos miembros de una familia ya conocida, sencillamente es cuestión de tiempo para que hagan nuevas mutaciones y también hagan resistencia a estos nuevos miembros de antibióticos. Lo que realmente se necesita son nuevas familias de antibióticos con nuevos mecanismos de acción, porque si sacamos miembros de familias ya conocidas es cuestión de tiempo para que aparezca la resistencia. Eso lo hago con los grupos de práctica, al menos en mi sede. La primera sesión que hablamos es justamente sobre el uso racional de antibióticos, porque es muy importante que aprendamos a manejar correctamente los mismos. Y eso debería ser la primera clase en cualquier facultad de medicina, en el capítulo de infectología. La primera clase debería ser el uso racional de antimicrobianos. Entonces, en ese contexto es importante que estén revisando los mecanismos de acción, los mecanismos de resistencia, y sobre todo a tener pautas y a conocer y manejar correctamente los antimicrobianos. Le decía a mi grupo que es mejor conocer pocos antibióticos, pero conocerlos profundamente, a tratar de conocer todos y los más modernos cuando no conocemos ni siquiera los más antiguos. Así que es importante que estemos revisando la farmacología porque nuevos conocimientos, nuevas indicaciones de antibióticos van surgiendo día a día, como el uso de dosis de ataque o de inicio, como infusión continua, como aumentar la concentración de acuerdo a las dosis. En realidad hay una serie de intervenciones bastante amplias y bien estudiadas a nivel mundial, que cada vez la tendencia es justamente a lograr mayores concentraciones de antibiótico en sangre para lograr el efecto terapéutico deseado. Realmente es bastante complejo esto, pero el grupo lo ha resumido muy bien en función de cada familia de agentes infecciosos, los cuales son diferentes pues su mecanismo de resistencia, ¿no? Algunas familias, por ejemplo, son resistencia de familia, así que si hay mutaciones para un miembro de la familia, toda la familia es resistente. Sin embargo, hay otro grupo de antibióticos que un solo miembro de la familia puede ser resistente, pero no necesariamente el resto de los miembros. Entonces, eso es importante también conocer y eso se va a ir viendo en cada sede. Sus clases probablemente van a ampliar un poco más esa parte. Bien, dicho este comentario, por favor, alguna pregunta o comentario de los participantes. ¿Todo quedó muy claro entonces? ¿O no entendieron nada? Que es la otra opción. Sí, Nicole, me escuchamos. Sí, doctor, buenas tardes. Quería saber cómo podríamos más o menos manejar, por ejemplo, en cuanto a los pacientes que acuden o que vayan a acudir por, sea una ITU o cualquier tipo de infección y que lo ideal es que se le mande un examen de orina y uno lo cultive y con eso recién darle un tratamiento, ¿no? Un antibiótico, dependiendo de eso, pero que por las mismas exigencias del paciente capaz no quiera esperar esos 3 días, solo darle algún sintomático o lo preferible es más que nada hablarle, ¿no? Para evitar algún tipo de resistencia futura de algún medicamento, ¿no? Ya, es muy interesante la pregunta porque eso va a depender del contexto, ¿no? Si es una ITU baja, ¿no? Síntomas de una cistitis, disuria, polaquiuria, pero la paciente no tiene infección, no tiene, perdón, una comorbilidad como diabetes, hipertensión, VIH en estadio SIDA, algún grado de inmunosupresión como usuario de corticoides, etcétera. O sea, no tiene ninguna comorbilidad, es una paciente joven y no tiene síntomas sistémicos de una pielonefritis, es decir, fiebre, malestar general, solamente disuria por la quiuria. Entonces, uno puede pedir urocultivo y esperar resultados con tranquilidad. Sin embargo, si tratamos de una paciente que está con una urosexis, está con fiebre, está con trastorno hemodinámico, está haciendo hipotensión, obviamente tenemos que actuar rápido
ese paciente debe hospitalizarse, toman el urocultivo y pueden iniciar un tratamiento empírico que ya se ha visto pues que la principal causa es Escherichia coli y pueden empezar pues con cefalosporina de tercera generación, ¿sí? Pueden empezar con aminoglicósido dependiendo la frecuencia de resistencia local, que también hay que conocer la epidemiología local de resistencia, ¿sí? Entonces vean ahí, ya cuando viene el cultivo, ustedes determinan si el antibiótico empírico que usaron fue el adecuado o necesita hacer alguna rotación o cambio, de acuerdo a su resistencia, de acuerdo pues al MIC, a todo lo que hemos hablado en la práctica con mi grupo. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Si vemos que es una paciente que puede esperar, que no hay riesgo de complicaciones, debemos esperar el urocultivo. Si es un cuadro de que amerita intervención inmediata, toman la muestra de orina y inmediatamente puede iniciar una terapia empírica, pero basado más o menos en la frecuencia de resistencia local, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes ya deben manejar en cada lugar de atención. Ese es el tema. Y los antibióticos son variados porque también hay infecciones hospitalarias bajas, no complicadas. Hay antibióticos antiguos que van muy bien, como la nitrofurantoína, como la fosfomicina por vía oral, pueden ir muy bien. En cambio, pues es un paciente que está en sepsis, en shock séptico por de foco urinario. Es una paciente que requiere antibióticos de amplio espectro, probablemente que tengan, digamos, peor, si se sospecha un germen intrahospitalario, obviamente que los agentes serán diferentes. Pero en general, la evaluación es individualizada en cada paciente. No existe una fórmula mágica que diga cada paciente con tal infección debe usar tal antibiótico. Eso no existe. Cada caso se evalúa en forma individual. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, comentario, por favor? ¿Todo está claro? Sí, Nicole, ¿otra pregunta? Ya está, una última pregunta. Y en caso de, por ejemplo, un familiar o un paciente que lamentablemente le hayan indicado un tratamiento, digamos, con un antibiótico fuerte, ¿no? X antibiótico, y nosotros ya sabemos que puede producir ese tipo de resistencia y no está aparentemente bien indicado, ¿qué sería lo ideal? Que continúe con ese antibiótico, o sea, porque ya lo inició, digamos, de vía endovenosa, ¿no? Ya lo inició y si lo cortamos podría capaz aumentar que produzca una resistencia futura a ese antibiótico y ya posteriormente realizar o ir por otro médico o cuál sería, no sé, su manejo en ese momento, ¿no? O recomendación que le podríamos dar a ese tipo de pacientes. Ya, correcto, correcto. Ya, bueno, es una buena pregunta en realidad, pero aquí lo que hay que hacer es que va a depender de cómo va respondiendo el antibiótico. Pues si la evolución clínica es favorable, la fiebre cayó, los síntomas generales mejoraron, puede continuar hasta que tenga resultado del cultivo, pero si ya pasaron como por lo menos 48 horas de uso del medicamento y no nota ninguna mejoría, lo mejor es suspender y esperar los resultados que están pendientes del urocultivo, ¿no? Eso no sé si respondí su pregunta, Nicole. Bien, ¿viste que no hay más preguntas? Sí, gracias. ¿Una otra pregunta? Si no, para ya poder cerrar la sesión. Y ya con mi grupo nos vemos a las 9:30 de la noche como hemos quedado. ¿Alguna última pregunta, por favor? Parece que no hay preguntas. Voy a detener la grabación.